¿Y si te dijera que uno de los países más teocráticos del mundo está dejando atrás el Islam? Durante más de 4 décadas, Irán fue sinónimo de república islámica, ayatolás, chador y revolución religiosa. Pero algo está cambiando. Bajo la superficie del control clerical, una nueva generación ha comenzado a rebelarse, no con armas, sino con ideas, arte, música, ciencia y un profundo deseo de reconectar con algo aún más antiguo que el Islam, su identidad persa. ¿Está Irán dejando de ser el bastión del Islam chiita para renacer como la antigua Persia? En este video exploraremos cómo la historia, la espiritualidad ancestral, el hartazgo social y el deseo de libertad están moldeando una transformación silenciosa y quizás irreversible. En el año 3100 a.C., cuando los egipcios apenas comenzaban a construir sus primeras pirámides, en el suroeste de lo que hoy conocemos como Irán, una civilización extraordinaria ya estaba floreciendo. Los elamitas no eran nómadas primitivos, eran arquitectos, escritores, comerciantes y guerreros que construyeron ciudades que rivalizaban con las más grandes de Mesopotamia. Su capital, Susa, era una maravilla del mundo antiguo. Imagina una ciudad con templos en forma de pirámide, llamados zigurats, donde los sacerdotes estudiaban las estrellas y desarrollaban calendarios precisos. Los elamitas aprendieron la escritura cuneiforme de sus vecinos mesopotámicos, pero la adaptaron a su propia lengua, creando documentos legales, registros comerciales y obras literarias que hoy nos permiten vislumbrar su sofisticada sociedad. Lo que hace fascinante a los elamitas es que no eran conquistadores brutales, sino comerciantes inteligentes. Controlaban las rutas comerciales que conectaban la India con Mesopotamia, convirtiéndose en intermediarios de productos exóticos, especias de la India, oro de Anatolia, lapislázuli de Afganistán. Esta riqueza les permitió construir monumentos que aún hoy nos dejan sin aliento, como el complejo de Choga Zambil, una ciudad-templo que es patrimonio de la humanidad. Pero quizás lo más importante de los elamitas es que establecieron un precedente que definiría para siempre el carácter persa, la capacidad de absorber lo mejor de otras culturas sin perder su propia identidad. Tomaron la escritura de los mesopotámicos, las técnicas artísticas de los sumerios, las rutas comerciales de los indios, pero crearon algo único y distintivamente suyo. Durante más de 2500 años, los elamitas resistieron invasiones, se recuperaron de derrotas y mantuvieron su independencia cultural. Cuando finalmente fueron conquistados por los asirios en el siglo VII a.C., no desaparecieron sin dejar rastro. Su legado se fusionó con las oleadas de pueblos indoiranios que habían comenzado a llegar a la meseta iraní, creando el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después, el nacimiento de la identidad persa. Alrededor del año 1500 a.C., mientras el mundo mediterráneo era dominado por los egipcios y los hititas, una migración silenciosa pero trascendental estaba ocurriendo en las vastas estepas de Asia Central. Tribus de pastores nómadas, que se llamaban a sí mismos arios, que significa nobles o honorables, comenzaron a moverse hacia el sur, buscando nuevas tierras para sus rebaños y sus familias. Estos no eran bárbaros destructivos. Los indoiranios traían consigo una tradición oral rica en poesía, filosofía y rituales religiosos sofisticados. Hablaban una lengua que era hermana del sánscrito védico, y sus creencias religiosas tenían sorprendentes similitudes con las que se estaban desarrollando en el norte de la India. Adoraban a dioses de la naturaleza, practicaban rituales de fuego y tenían una estructura social organizada en castas. Cuando estos pueblos arios llegaron a la meseta iraní, no arrasaron con la civilización elamita existente,
En cambio, ocurrió algo extraordinario. Una fusión cultural que combinó la sofisticación urbana de los elamitas con la espiritualidad y la tradición guerrera de los arios. Esta síntesis creó algo completamente nuevo en la historia humana. Los recién llegados llamaron a su nueva patria Airianem Vaeja, la extensión de los arios. Con el tiempo, esta palabra evolucionó hasta convertirse en Irán, que literalmente significa tierra de los arios. No es casualidad que aún hoy, después de siglos de dominación islámica, el país se llame Irán y no Persia, como lo conocían los griegos. El nombre mismo es un recordatorio constante de estas raíces preislámicas. En esta nueva tierra, los arios se dividieron en múltiples tribus. Los medos en el noroeste, los persas en el suroeste, los partos en el noreste. Cada tribu mantenía su identidad particular, pero todas compartían una lengua común, tradiciones religiosas similares y un sentido de pertenencia a algo más grande que ellos mismos. Esta diversidad en la unidad se convertiría en una característica definitoria de la civilización persa. Lo más fascinante de este periodo es cómo estos pueblos lograron mantener su identidad aria mientras adoptaban y mejoraban las innovaciones de las civilizaciones establecidas. Aprendieron la metalurgia, la agricultura intensiva, la administración urbana, pero nunca perdieron su conexión con las tradiciones ancestrales que habían traído de las estepas. Esta capacidad de adaptación sin asimilación total sería clave para su futura grandeza. En algún momento entre los años 628 y 551 a.C., en una región montañosa del norte de Irán, nació un hombre que cambiaría para siempre no solo la historia de Persia, sino la historia de la humanidad. Su nombre era Zaratustra, aunque el mundo lo conoce como Zoroastro. No era un rey ni un conquistador, sino algo mucho más poderoso. Un visionario espiritual que revolucionó la forma en que los humanos entienden la moralidad, el libre albedrío y la relación entre el bien y el mal. Zoroastro creció en una sociedad donde los sacerdotes tradicionales llamados magi controlaban los rituales religiosos y mantenían a la gente en la ignorancia a través de ceremonias complejas y costosas. Pero este joven tenía visiones que lo llevaron a cuestionar todo el sistema religioso establecido. A los 30 años, afirmó haber recibido una revelación directa de Ahura Mazda, el Señor Sabio, que le encargó reformar la religión de su pueblo. La revolución espiritual de Zoroastro fue radical para su época. Rechazó el politeísmo tradicional y proclamó que existía un solo Dios supremo, Ahura Mazda, creador de todas las cosas buenas. Pero lo más revolucionario fue su concepto del dualismo cósmico. El universo era un campo de batalla entre las fuerzas del bien, lideradas por Ahura Mazda, y las fuerzas del mal, representadas por Angra Mainyu. Y aquí viene lo extraordinario. Cada ser humano tenía el libre albedrío para elegir de qué lado estar. Esta idea del libre albedrío moral era completamente nueva en el mundo antiguo. Mientras otras religiones presentaban a los humanos como peones en los juegos de los dioses, Zoroastro les dio poder de decisión y responsabilidad moral. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, se convirtió en el mantra de su religión. Los seres humanos no solo podían elegir entre el bien y el mal, sino que tenían la responsabilidad de ayudar a Ahura Mazda en su lucha contra la oscuridad. El zoroastrismo también introdujo conceptos que hoy consideramos fundamentales en las religiones occidentales: el juicio final, la resurrección de los muertos, el paraíso y el infierno, y la llegada de un Mesías Salvador al final de los tiempos. Estos conceptos influirían profundamente en el judaísmo durante el exilio babilónico, y a través del judaísmo, en el cristianismo y el islam. Es irónico que la religión que ahora oprime a Irán
tenga raíces tan profundas en la espiritualidad persa. Pero Zoroastro no era solo un reformador religioso, era también un revolucionario social. Su religión promovía la tolerancia hacia otras creencias, la igualdad ante Dios, independientemente del estatus social, y la importancia de la educación y el conocimiento. Los templos del fuego zoroastrianos se convirtieron en centros de aprendizaje donde se preservaba el conocimiento y se educaba a las nuevas generaciones. Esta tradición de valorar el conocimiento y la sabiduría se convertiría en una característica permanente de la cultura persa. En el año 539 a.C., las puertas de Babilonia se abrieron sin resistencia ante un ejército que no venía a conquistar, sino a liberar. Al frente de esas tropas marchaba un hombre que se convertiría en leyenda, Ciro II de Persia, conocido para la historia como Ciro el Grande. Su entrada triunfal en la ciudad más poderosa del mundo conocido no fue solo una victoria militar, fue el nacimiento de una nueva forma de gobernar que cambiaría para siempre el concepto de imperio. Ciro había comenzado como rey de una pequeña tribu persa en la región de Fars, en el suroeste de Irán. Pero este hombre tenía una visión que trascendía las ambiciones tribales. Había logrado unir a medos y persas, dos pueblos relacionados pero históricamente rivales, bajo una sola corona. Esta unificación no se basó en la fuerza bruta, sino en el respeto mutuo y en la promesa de un futuro compartido de prosperidad y grandeza. Lo que hizo único a Ciro no fue solo su genio militar, sino su revolucionaria filosofía de gobierno. Mientras otros conquistadores imponían su cultura, religión y costumbres a los pueblos sometidos, Ciro hizo exactamente lo contrario. Permitió que cada nación conquistada mantuviera sus tradiciones, adorara a sus dioses y conservara sus estructuras sociales. Esta política de tolerancia no era debilidad, era una estrategia brillante que convertía a los enemigos en aliados. El ejemplo más famoso de esta política fue la liberación de los judíos exiliados en Babilonia. Cuando Ciro conquistó el imperio babilónico, no solo permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, sino que financió la reconstrucción de su templo. Por esta acción, la Biblia hebrea lo llama Mashiach, Mesías, convirtiéndolo en el único no judío en recibir este título sagrado. Los judíos nunca olvidaron esta deuda de gratitud, y aún hoy, muchos judíos ven a Ciro como uno de los grandes héroes de su historia. Pero la tolerancia de Ciro no se limitó a los judíos. Liberó a todos los pueblos deportados por los babilonios, les devolvió sus tesoros religiosos y los ayudó a reconstruir sus templos y ciudades. Esta política creó algo sin precedentes en la historia, un imperio multicultural donde la diversidad era vista como una fortaleza, no como una amenaza. Más de 20 naciones diferentes se unieron voluntariamente al imperio persa, no por miedo, sino por las oportunidades y la libertad que ofrecía. El legado de Ciro quedó grabado en piedra en el famoso Cilindro de Ciro, descubierto en 1879 y ahora conservado en el Museo Británico. Este documento, escrito en escritura cuneiforme, es considerado por muchos como la primera declaración de derechos humanos de la historia. En él, Ciro proclama su compromiso con la tolerancia religiosa, la abolición de la esclavitud y el derecho de todos los pueblos a vivir en paz. Estas ideas, revolucionarias hace 2500 años, siguen siendo relevantes hoy en día. Si quieres entender la grandeza de la civilización persa, no hay mejor lugar para empezar que Persépolis, la ciudad de los persas. Construida por Darío I alrededor del año 518 a.C., esta no era solo una capital, era una declaración de principios esculpida en piedra, un manifiesto visual de lo que significaba ser persa en la cúspide de su poder mundial. Imagina por un momento la escena. Cada primavera,
Durante la celebración del Año Nuevo Persa, Nowruz, delegaciones de todo el mundo conocido llegaban a Persépolis. Venían de la India con elefantes y especias, de Egipto con oro y marfil, de Grecia con aceite de oliva y vino, de las estepas del norte con caballos y pieles. No venían como súbditos humillados, sino como socios respetados en un imperio que abarcaba desde la India hasta Grecia, desde las montañas del Cáucaso hasta las arenas de Sudán. Las escalinatas de Persépolis cuentan esta historia en piedra. Los relieves muestran a representantes de 23 naciones diferentes, cada uno vestido con su atuendo tradicional, llevando los productos más preciados de su tierra. Lo extraordinario de estas imágenes es que no muestran sometimiento, sino dignidad. Cada delegación camina con orgullo, manteniendo su identidad cultural mientras participa en la grandeza del imperio persa. La arquitectura misma de Persépolis refleja esta filosofía multicultural. Los capiteles de las columnas combinan elementos egipcios, mesopotámicos, griegos y persas. Los artesanos que trabajaron en su construcción venían de todo el imperio, aportando sus técnicas tradicionales a una síntesis artística única. El resultado fue un estilo arquitectónico que era genuinamente internacional, pero inconfundiblemente persa. El corazón de Persépolis era el Apadana, un salón de audiencias que podía albergar a 10.000 personas. Aquí, el rey de reyes, Shahanshah, recibía a los embajadores del mundo, sentado en un trono que simbolizaba no la dominación, sino la responsabilidad. Los textos antiguos nos dicen que Darío se veía a sí mismo no como un conquistador, sino como el protector de la justicia y el orden en el mundo. Por la gracia de Ahura Mazda, proclamaban las inscripciones, «Soy rey de esta gran tierra que se extiende lejos, de muchos pueblos diferentes». Pero Persépolis era más que un centro político, era también un centro de conocimiento. Sus bibliotecas contenían textos en docenas de idiomas, desde el elamita hasta el griego, desde el arameo hasta el sánscrito. Los escribas persas desarrollaron un sistema administrativo tan eficiente que los griegos, a pesar de su desdén por los bárbaros, lo adoptaron después de las conquistas de Alejandro. La idea de un imperio donde diferentes pueblos pudieran coexistir pacíficamente, conservando sus identidades mientras contribuían al bien común, era tan avanzada que el mundo no volvería a ver algo similar hasta la era moderna. El año 637 d.C. amaneció como cualquier otro en el imperio sasánida. Los campesinos persas trabajaban sus campos. Los mercaderes viajaban por la ruta de la seda. Los sacerdotes zoroastrianos mantenían encendidos los fuegos sagrados en sus templos. Nadie podía imaginar que desde el desierto arábigo se aproximaba una tormenta que borraría para siempre el mundo que conocían. Los árabes, esos nómadas que los persas consideraban poco más que bandidos del desierto, habían encontrado algo que los había transformado en una fuerza imparable, una nueva religión llamada Islam. El imperio sasánida, a pesar de su grandeza, estaba debilitado. Décadas de guerra contra Bizancio habían agotado sus recursos y las luchas internas por el trono habían fragmentado su unidad. Cuando las primeras incursiones árabes cruzaron la frontera, los comandantes persas las vieron como simples raids de pillaje, no como el comienzo del fin de su civilización. Fue un error fatal de cálculo que cambiaría el curso de la historia mundial. La batalla de Qadisiyah en 637 d.C. fue el momento decisivo. Las fuerzas árabes, lideradas por Sa'd ibn Abi Waqqas, se enfrentaron al ejército sasánida en una confrontación que duró 4 días. Los persas tenían elefantes de guerra, armaduras pesadas y siglos de experiencia militar. Los árabes tenían algo más poderoso, una fe ardiente que les prometía el paraíso si morían luchando.
y un liderazgo que había aprendido las tácticas de guerra en las tribus del desierto. Cuando terminó la batalla, el último gran ejército sasánida yacía destrozado en el campo de batalla, pero la verdadera tragedia no fue militar, sino cultural. Los conquistadores árabes no venían solo a recaudar tributos o controlar territorio, venían a transformar almas. A diferencia de las conquistas persas, que respetaban las tradiciones locales, la invasión árabe tenía un objetivo explícito: convertir a todos los infieles al Islam. Los templos del fuego zoroastrianos fueron cerrados o convertidos en mezquitas. Los sacerdotes fueron obligados a convertirse o huir. Los textos sagrados del zoroastrismo fueron quemados como libros del diablo. Lo que hace particularmente dolorosa esta conquista es que destruyó una de las tradiciones de tolerancia religiosa más antiguas del mundo. Los persas habían sido los primeros en proclamar la libertad de culto, los primeros en proteger a las minorías religiosas, los primeros en crear un estado multicultural. Ahora se encontraban del lado receptor de una intolerancia religiosa que no habían conocido en 1000 años. La ironía era cruel. El pueblo que había inventado los derechos humanos estaba siendo privado de sus derechos más básicos por conquistadores que afirmaban traer la verdadera religión. La resistencia fue feroz, pero fragmentada. El último rey sasánida, Yazdegerd III, huyó de ciudad en ciudad, tratando de organizar la resistencia. Finalmente fue asesinado en 651 d.C., cerca de Merv, marcando el fin oficial del último imperio persa zoroastriano. Con su muerte, una cadena de 1200 años de gobierno persa independiente llegaba a su fin. Pero como veremos, el fin de la independencia política no significó el fin de la identidad persa. Después de la conquista militar, vino algo aún más devastador: la islamización sistemática de la sociedad persa. Los nuevos gobernantes árabes no se contentaron con controlar el país. Querían transformar las mentes y los corazones de sus habitantes. Lo que siguió fue una de las campañas de conversión religiosa más intensas y exitosas de la historia, pero también una de las más brutales y traumáticas para quienes la vivieron. El primer instrumento de islamización fue la jizya, un impuesto especial que solo pagaban los no musulmanes. No era simplemente una carga económica, era una humillación diseñada para hacer la vida tan difícil a los zoroastrianos que la conversión al Islam pareciera la única salida viable. Las familias persas se enfrentaban a una elección imposible: mantener su fe ancestral y vivir en la pobreza, o convertirse al Islam y tener acceso a empleos, comercio y respeto social. Miles eligieron la conversión, no por convicción religiosa, sino por pura supervivencia económica. Pero la presión económica era solo el comienzo. Los nuevos gobernantes implementaron lo que hoy llamaríamos limpieza cultural. Las bibliotecas persas, que habían preservado milenios de conocimiento científico, filosófico y literario, fueron sistemáticamente destruidas. La gran biblioteca de Ctesifonte, que rivalizaba con la de Alejandría, fue quemada completamente. Los manuscritos zoroastrianos, que contenían las enseñanzas de siglos de pensamiento persa, fueron arrojados al fuego como herejías diabólicas. Siglos de conocimiento médico, astronómico y matemático se perdieron para siempre. La destrucción física fue acompañada por una destrucción psicológica aún más profunda. A los niños persas se les enseñó que su historia preislámica era un período de ignorancia, jahiliya, que sus ancestros habían sido adoradores del demonio, que su cultura era primitiva y bárbara. Se les obligó a aprender árabe como lengua de prestigio, mientras que el persa fue relegado al estatus de dialecto local. Las nuevas generaciones crecieron con vergüenza de su herencia cultural, exactamente como pretendían sus conquistadores.
Los templos del fuego zoroastrianos sufrieron un destino particularmente cruel. Estos no eran solo lugares de culto, eran centros comunitarios donde se preservaba la memoria colectiva del pueblo persa. Los fuegos sagrados, algunos de los cuales habían ardido continuamente durante más de 1000 años, fueron apagados para siempre. En su lugar se construyeron mezquitas, a menudo usando las mismas piedras de los templos destruidos. Era un simbolismo deliberado. El Islam no solo reemplazaba al zoroastrismo, sino que lo enterraba literalmente bajo sus cimientos. Sin embargo, la resistencia persistía de formas sutiles pero significativas. Muchos persas adoptaron una estrategia que los historiadores llaman islamización superficial. Se convertían públicamente al Islam, pero preservaban en secreto sus tradiciones zoroastrianas. Continuaron celebrando el Año Nuevo persa, Nowruz, disfrazándolo como una festividad islámica. Mantuvieron vivas las leyendas de los héroes persas, contándolas como cuentos populares. Preservaron la lengua persa en la poesía, que gradualmente se convirtió en el refugio de la identidad nacional. Esta resistencia cultural subterránea sería crucial para la supervivencia de la identidad persa a largo plazo. En el año 936 d.C., que mientras la mayoría de los persas luchaban por sobrevivir bajo el dominio islámico, un grupo de zoroastrianos tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: abandonar la tierra de sus ancestros antes que renunciar a su fe. Esta decisión, tomada por unas pocas familias en el puerto de Hormuz, daría origen a una de las comunidades más exitosas y respetadas del mundo, los Parsis de la India. La historia de este éxodo es tanto trágica como inspiradora. Imagina a estas familias persas, descendientes de una civilización que había dominado medio mundo, empacando sus pocas pertenencias en pequeños barcos pesqueros. Llevaban consigo lo más valioso que tenían: el fuego sagrado de sus templos, cuidadosamente preservado en braseros portátiles, y los libros sagrados de la Vesta, escritos en piel de cabra y envueltos en telas preciosas. Sabían que probablemente nunca regresarían a ver su patria, pero preferían el exilio a la traición de su fe ancestral. El viaje por el Océano Índico fue peligroso y largo. Las pequeñas embarcaciones zoroastrianas tuvieron que navegar evitando tanto a los piratas como a las patrullas musulmanas que buscaban impedir la fuga de infieles. Muchos barcos se perdieron en el camino, llevándose consigo familias enteras y tesoros culturales irreemplazables. Los que lograron llegar a la costa occidental de la India estaban exhaustos, empobrecidos y traumatizados por haber dejado atrás todo lo que conocían. Su llegada a la India marca uno de los encuentros interculturales más hermosos de la historia. Según la tradición parsi, cuando los refugiados zoroastrianos llegaron a la corte del rey hindú Yadirana en Gujarat, el soberano local estaba preocupado por esta nueva inmigración. Para explicar su situación, le mostró al líder zoroastriano un vaso lleno de leche, simbolizando que su reino ya estaba lleno y no podía aceptar más habitantes. El líder parsi, en un gesto de brillante diplomacia, añadió azúcar a la leche y se la devolvió, explicando que como el azúcar, su pueblo se mezclaría con la sociedad local, enriqueciéndola sin abrumarla. Esta metáfora del azúcar en la leche se convirtió en la filosofía de vida de los parsis en la India. A diferencia de otros grupos de inmigrantes que mantenían su separación cultural, los parsis adoptaron entusiastamente la cultura india mientras preservaban su identidad religiosa. Aprendieron gujarati y hindi, adoptaron costumbres locales y se integraron completamente en la vida económica y social de sus nuevas comunidades. Al mismo tiempo, mantuvieron viva la llama del zoroastrismo, construyendo templos del fuego y preservando las tradiciones que habían traído de Persia.
El éxito de los parsis en la India es una de las historias de integración más exitosas de la historia. En lugar de convertirse en una minoría marginada, se transformaron en una comunidad próspera y respetada que contribuyó enormemente al desarrollo de la India moderna. Familias parsis como los Tata, los Godrej y los Wadia se convirtieron en gigantes industriales. Parsis como Dadabhai Naoroji se convirtieron en líderes del movimiento independentista indio. Científicos parsis como Homi Bhabha fueron pioneros en la investigación nuclear. Filántropos parsis construyeron hospitales, escuelas y universidades que beneficiaron a toda la sociedad india independientemente de su religión o casta. Mientras los parsis encontraban refugio en la India, los persas que se quedaron en su patria desarrollaron una forma diferente pero igualmente efectiva de resistencia, la preservación cultural subterránea. Durante los siguientes 600 años, bajo una sucesión de dinastías islámicas, los persas perfeccionaron el arte de mantener viva su identidad ancestral, mientras aparentaban ser musulmanes devotos. Esta resistencia silenciosa fue tan sutil que sus conquistadores apenas la notaron, pero tan profunda que preservó la esencia de la civilización persa hasta nuestros días. El primer y más importante campo de batalla de esta resistencia cultural fue la lengua. Aunque el árabe se había convertido en la lengua oficial de la religión y la administración, el persa se negó a morir. Los poetas persas desarrollaron una tradición literaria tan rica y poderosa que incluso los gobernantes árabes y turcos se sintieron obligados a aprenderla para ser considerados cultos. Grandes poetas como Ferdowsi, Hafez y Rumi no solo preservaron la lengua persa, sino que la elevaron a alturas artísticas que la convirtieron en la lengua de la cultura refinada en todo el mundo islámico oriental. Ferdowsi, en particular, merece un lugar especial en esta historia de resistencia. Su obra maestra, el Shahnameh, Libro de los Reyes, completada alrededor del año 1000 d.C., fue un acto de rebelión cultural disfrazado de entretenimiento. En más de 50.000 versos, Ferdowsi reconstruyó la historia preislámica de Persia, presentando a los héroes zoroastrianos como modelos de nobleza y valor. Aunque nominalmente aceptaba el Islam, su obra celebraba descaradamente la grandeza de la Persia antigua y mantenía viva la memoria de los reyes sasánidas, los héroes zoroastrianos y las tradiciones preislámicas. Las celebraciones persas tradicionales ofrecieron otro campo de resistencia cultural. El Novruz, Año Nuevo persa, que marca el equinoccio de primavera, era fundamentalmente una festividad zoroastriana que celebraba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Los conquistadores islámicos intentaron prohibirla como una festividad pagana, pero los persas la mantuvieron viva disfrazándola como una celebración secular de la primavera. Gradualmente, incluso los gobernantes musulmanes se vieron obligados a participar en las celebraciones de Novruz para mantener la legitimidad ante sus súbditos persas. La arquitectura y el arte también se convirtieron en vehículos de resistencia cultural. Los artesanos persas que trabajaban en mezquitas y palacios islámicos introducían sutilmente motivos y técnicas tradicionales persas. Los jardines persas, con su simbolismo zoroastriano del paraíso terrenal, se convirtieron en un elemento estándar de la arquitectura islámica. Las alfombras persas incorporaban símbolos tradicionales que los tejedores transmitían de generación en generación, preservando un código visual de la cultura ancestral. Quizás lo más notable fue cómo los persas lograron persianizar el Islam mismo. El sufismo, la rama mística del Islam, fue profundamente influenciado por la espiritualidad zoroastriana. Muchos conceptos sufíes, la búsqueda de la luz interior, la importancia de la pureza moral, la idea del alma como una chispa divina,
tenían claros antecedentes en la filosofía zoroastriana. Poetas místicos como Rumi, aunque técnicamente musulmanes, expresaban ideas que habrían sido perfectamente comprensibles para un zoroastriano del siglo V a.C. De esta manera, los persas lograron preservar su espiritualidad ancestral dentro del marco del Islam, creando una síntesis única que era tanto persa como musulmana. El año 1501 d.C. marcó un punto de inflexión crucial en la historia de Irán. Después de casi 900 años de dominación extranjera, árabes, turcos, mongoles, un joven de apenas 14 años llamado Ismail Safavi logró lo que parecía imposible: reunificar Persia bajo una dinastía nativa y crear un estado que, por primera vez desde la conquista árabe, se identificaba orgullosamente como persa. El establecimiento del imperio safávida no fue solo una revolución política, fue un renacimiento cultural que permitió a los persas recuperar su dignidad nacional y expresar abiertamente su identidad ancestral. Shah Ismail I no era un conquistador ordinario. Descendía de una familia de místicos sufíes que había logrado combinar el fervor religioso islámico y del orgullo nacional persa. Su genio político consistió en entender que podía usar el Islam chiita, hasta entonces una rama minoritaria del Islam, como una forma de diferenciarse tanto del Imperio Otomano sunita al oeste como de los estados sunitas de Asia Central al norte. Al declarar el chiismo como religión oficial de Persia, Ismail no solo creó una identidad religiosa distintiva, sino que también proporcionó una justificación religiosa para la independencia persa. La conversión forzosa de Persia al chiismo fue traumática pero también liberadora. Traumática porque requirió otra transformación religiosa impuesta desde arriba, similar a la islamización original. Miles de eruditos sunitas fueron expulsados o ejecutados, y clérigos chiítas fueron importados del Líbano y Bahrein para reeducar a la población. Pero también fue liberadora porque finalmente permitió a los persas diferenciarse religiosamente de sus conquistadores árabes sunitas. Por primera vez en siglos, ser persa y ser musulmán no eran conceptos contradictorios, sino complementarios. El período safávida presenció un florecimiento extraordinario de la cultura persa. Isfahán, la nueva capital construida por Shah Abbas I, se convirtió en una de las ciudades más hermosas del mundo. Sus mezquitas, palacios y jardines combinaban la arquitectura islámica con elementos distintivamente persas, creando un estilo que era tanto islámico como nacionalmente persa. La famosa Plaza Naksh-e-Jahan, imagen del mundo, en Isfahán, no solo era un centro comercial y administrativo, sino también una declaración de que Persia había recuperado su lugar entre las grandes civilizaciones del mundo. Los safávidas también promovieron conscientemente el renacimiento de las tradiciones culturales persas. El Nowruz fue oficialmente reconocido como la festividad nacional más importante, incluso más importante que las festividades islámicas. La poesía persa clásica fue patronizada y promovida. Las artes tradicionales persas, desde la fabricación de alfombras hasta la caligrafía, experimentaron un renacimiento. Por primera vez desde la conquista árabe, ser persa era motivo de orgullo, no de vergüenza. Sin embargo, la paradoja del período safávida era que este renacimiento de la identidad persa se logró a través de una forma particularmente intensa de Islam. Los safávidas no rechazaron el Islam para volver al zoroastrismo. En su lugar, crearon una forma de Islam que era distintivamente persa. Esta síntesis, Islam chiita con características persas, se convirtió en la identidad dominante de Irán durante los siguientes 500 años. Pero también plantó las semillas de la tensión que vemos hoy. ¿Qué sucede cuando los persas comienzan a cuestionar no solo la forma árabe del Islam, sino el Islam mismo?
¿Qué pasa cuando el orgullo persa que los safávidas despertaron comienza a chocar con la religión que trajeron los conquistadores árabes? En 1921, mientras Europa se recuperaba de la devastación de la Primera Guerra Mundial, en Persia, un oficial de la brigada cosaca persa, llamado Reza Khan, estaba planeando un golpe que cambiaría para siempre el curso de la historia iraní. No era un intelectual ni un filósofo, sino un hombre de acción que había llegado a una conclusión simple, pero revolucionaria. Persia había pasado demasiado tiempo siendo la víctima de su propia historia, y era hora de que tomara control de su destino. El Irán que Reza Khan heredó era una sombra patética de la gloria persa antigua. El país estaba efectivamente dividido entre las esferas de influencia británica y rusa. Los qajaríes, la dinastía gobernante, habían vendido prácticamente todo lo de valor a potencias extranjeras, concesiones petroleras, derechos mineros, monopolios comerciales. La infraestructura era inexistente, la educación era privilegio de unos pocos, y la mayoría de la población vivía en condiciones que no habían cambiado mucho desde la Edad Media. Para los iraníes educados, su país se había convertido en una fuente de vergüenza internacional. Reza Khan tenía una visión radicalmente diferente. Había viajado a Europa como parte de su entrenamiento militar y había visto lo que países como Alemania y Francia habían logrado construir. Más importante aún, había estudiado la transformación de Turquía bajo Mustafa Kemal Atatürk y creía que Persia podía lograr algo similar, pero incluso más grandioso. Después de todo, Persia tenía una historia mucho más rica que Turquía, una cultura más sofisticada y recursos naturales más abundantes. Lo único que faltaba era la voluntad de cambio. Su ascensión al poder en 1925 como Reza Shah Pahlavi marcó el comienzo de la modernización más radical en la historia de Irán. Su primer objetivo fue recuperar la soberanía nacional. Renegoció los contratos petroleros con los británicos, asegurándose de que Irán recibiera una parte mucho mayor de los ingresos. Construyó el primer ferrocarril transiraní, conectando el Golfo Pérsico con el Mar Caspio, un proyecto de ingeniería que muchos consideraban imposible. Estableció la primera universidad moderna de Irán y envió a cientos de estudiantes a Europa para que aprendieran ciencia, ingeniería y medicina modernas. Pero quizás su contribución más significativa fue cultural y psicológica. Reza Shah tomó la decisión consciente de reconectar Irán con su herencia pre-islámica. Cambió el nombre oficial del país de Persia, el nombre griego, a Irán, el nombre original ario, recordando al mundo que esta era la tierra de los arios. Prohibió el uso del velo tradicional, argumentando que las mujeres iraníes no debían ser obligadas a ocultar su belleza y su inteligencia. Promovió activamente el estudio de la historia preislámica y mandó construir monumentos que celebraban a figuras como Ciro el Grande y Darío. Su política más controvertida, pero también más transformadora, fue su campaña contra el poder del clero islámico. Reza Shah veía a los mulás como obstáculos para la modernización y como representantes de una mentalidad medieval que mantenía a Irán en el atraso. Secularizó el sistema educativo, limitó el poder de los tribunales religiosos y promovió una identidad nacional persa que era independiente de la identidad religiosa islámica. Era una revolución silenciosa pero profunda que plantó las semillas de lo que vemos hoy en Irán. Cuando Mohammad Reza Shah Pahlavi subió al trono en 1941, heredó tanto los logros como las contradicciones de su padre. Pero mientras Reza Shah había sido un modernizador pragmático, su hijo era un visionario romántico que soñaba con restaurar la grandeza imperial de la antigua Persia. Su reinado de 38 años sería el periodo más próspero y modernizado en la historia de Irán, pero también el que generaría las tensiones que eventualmente destruirían la monarquía.
Los primeros años del reinado de Mohammad Reza fueron difíciles. La ocupación anglo-soviética durante la Segunda Guerra Mundial había humillado al país, y el joven Shah tuvo que navegar entre superpotencias rivales mientras trataba de mantener la independencia iraní. Pero fue precisamente esta experiencia de vulnerabilidad la que lo convenció de que Irán necesitaba no solo modernizarse, sino transformarse en una potencia regional capaz de defender sus intereses. En 1963, Mohammad Reza lanzó lo que llamó la Revolución Blanca, un programa ambicioso de reformas sociales y económicas que transformaría Irán en una sociedad moderna en una sola generación. La reforma agraria redistribuyó millones de hectáreas de tierra a los campesinos. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto y la igualdad legal con los hombres. Se construyeron miles de escuelas y hospitales. La industrialización convirtió ciudades como Teherán e Isfahán en centros de manufactura moderna. Por primera vez en siglos, Irán parecía estar alcanzando su potencial. Pero fue en el ámbito cultural donde Mohammad Reza Shah fue más revolucionario. En 1971, organizó una celebración extraordinaria en Persépolis para conmemorar los 2500 años del Imperio Persa. Invitó a jefes de Estado de todo el mundo a las ruinas de la antigua capital de Darío el Grande, sirviendo champán francés y caviar iraní bajo las estrellas del desierto, mientras proclamaba que Irán había recuperado su lugar entre las grandes naciones del mundo. El mensaje era claro. Irán no era solo otro país del tercer mundo, era el heredero de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Esta celebración de la identidad preislámica alcanzó su punto culminante cuando el Shah cambió el calendario iraní del sistema islámico al sistema imperial persa, haciendo que el año 1976 se convirtiera en el año 2535, contando desde la fundación del Imperio Persa por Ciro. Las universidades comenzaron a enseñar historia iraní antigua como parte del currículum obligatorio. Los símbolos zoroastrianos, como el Far Bahar, el símbolo alado, aparecieron en edificios gubernamentales junto a los símbolos islámicos. La televisión iraní producía series históricas que glorificaban a los reyes preislámicos. Para las clases educadas urbanas, especialmente las mujeres, esta era una edad dorada. Las universidades iraníes estaban llenas de estudiantes mujeres que estudiaban medicina, ingeniería y derecho. Las calles de Teherán mostraban una moda que rivalizaba con París y Londres. Los cines exhibían películas de Hollywood junto a producciones iraníes sofisticadas. Los clubes nocturnos tocaban tanto música tradicional persa como jazz americano. Era como si Irán hubiera saltado directamente del siglo VII al siglo XX en una sola generación. Sin embargo, esta modernización acelerada también creó tensiones profundas. Los tradicionales, especialmente el clero chiita, veían estos cambios como una traición a la identidad islámica de Irán. Los campesinos que migraban a las ciudades se sentían alienados por una cultura urbana que parecía más occidental que iraní. Los comerciantes del bazar, tradicionalmente conservadores, resentían la competencia de las nuevas industrias modernas. Y en las ciudades santas de Qom y Mashhad, un clérigo llamado Ruhollah Khomeini estaba desarrollando una ideología que combinaría el resentimiento religioso con la oposición política. El 16 de enero de 1979, Mohammad Reza Shah Pahlavi subió a su avión en el aeropuerto de Teherán por última vez. Las lágrimas en sus ojos no eran solo por la pérdida de un trono, eran por el colapso de un sueño que había durado casi 60 años. El sueño de una Persia moderna, secular y orgullosa de su herencia ancestral. Exactamente 2 semanas después, un anciano clérigo de barba blanca y turban negro bajó de un avión de Air France en el mismo aeropuerto. Su nombre era Ruhollah Khomeini,
y traía consigo una visión diametralmente opuesta, un Irán islámico que rechazaría tanto la modernidad occidental como la herencia preislámica. La Revolución Islámica de 1979 no fue solo un cambio de gobierno, fue una contrarrevolución cultural que intentó revertir todo lo que los Pahlaví habían construido durante 6 décadas. Khomeini y sus seguidores veían la era Pahlaví no como un periodo de progreso, sino como un periodo de corrupción occidental y traición islámica. Su objetivo era purificar Irán de todas las influencias extranjeras y crear un Estado islámico puro que sirviera como modelo para el mundo musulmán. Los primeros años, después de la revolución, fueron un periodo de transformación radical y traumática. Las universidades mixtas fueron segregadas por sexo. Las mujeres fueron obligadas a usar hijab en público bajo pena de prisión. El alcohol fue prohibido completamente. Los cines que habían mostrado películas occidentales fueron cerrados o convertidos para mostrar solo propaganda religiosa. Las estatuas de los reyes preislámicos fueron removidas de los parques públicos. Incluso el calendario fue cambiado de vuelta al sistema islámico, borrando simbólicamente la celebración de la herencia persa antigua. Pero quizás la transformación más profunda fue en el sistema educativo. Los libros de texto que habían celebrado la grandeza de la Persia antigua fueron reemplazados por textos que enfatizaban la ignorancia, jahiliya, del período preislámico. A los niños se les enseñaba que Ciro el Grande había sido un tirano pagano, que Zoroastro había sido un falso profeta, y que la verdadera historia de Irán comenzaba con la llegada del Islam. La celebración del Nowruz fue tolerada, pero solo como una tradición cultural, despojada de su significado religioso zoroastriano. La represión no se limitó a los símbolos culturales. Los intelectuales que habían promovido la identidad persa fueron encarcelados, exiliados o ejecutados. Los zoroastrianos, que habían experimentado un renacimiento menor durante la era Pahlaví, se encontraron nuevamente marginalizados como ciudadanos de segunda clase. Las mujeres, que se habían acostumbrado a la libertad, perdieron repentinamente derechos básicos, como el derecho a viajar sin permiso de sus esposos o a trabajar en ciertas profesiones. Sin embargo, la revolución islámica contenía las semillas de su propia futura crisis. Al intentar imponer una identidad islámica pura sobre una sociedad que había experimentado la modernidad, los líderes revolucionarios crearon una tensión que solo se intensificaría con el tiempo. Los jóvenes iraníes que crecieron bajo la República Islámica no tenían memoria de la corrupción de la era Pahlaví. Solo conocían la represión del régimen islámico. Para ellos, el Islam no representaba liberación del imperialismo occidental, sino opresión doméstica. La guerra con Irak en 1980-1988 proporcionó temporalmente una válvula de escape para estas tensiones, canalizando el nacionalismo iraní hacia la defensa de la patria. Pero cuando la guerra terminó, las contradicciones del sistema se volvieron más evidentes. ¿Cómo podía un régimen que se definía como islámico gobernar sobre un pueblo que gradualmente se estaba volviendo menos religioso? ¿Cómo podía una revolución que había prometido justicia social presionar a una clase media educada que valoraba la libertad personal? Estas preguntas se volverían más urgentes en las décadas siguientes. Para entender la crisis actual del Islam en Irán, debemos comprender a la generación que nació después de 1979, una generación que los sociólogos iraníes llaman la generación perdida. Estos jóvenes crecieron sin memoria de la monarquía, sin experiencia directa de la guerra con Irak y sin las esperanzas revolucionarias que habían motivado a sus padres. Para ellos, la República Islámica no era una revolución liberadora, era simplemente el sistema opresivo bajo el cual
habían vivido toda su vida. Esta generación experimentó una paradoja única en la historia iraní. Por un lado, eran los iraníes más educados de la historia. La República Islámica, a pesar de su conservadurismo social, había continuado invirtiendo fuertemente en educación. Las universidades iraníes producían graduados en ciencias, ingeniería, medicina y humanidades a niveles sin precedentes. Las mujeres jóvenes, en particular, sobresalían académicamente, representando más del 60% de los estudiantes universitarios. Irán tenía una de las poblaciones más educadas del mundo musulmán. Por otro lado, esta generación educada se encontraba atrapada en un sistema que limitaba severamente sus opciones de vida. Los graduados universitarios no podían encontrar trabajos que correspondieran a su educación. Las mujeres educadas se enfrentaban a leyes discriminatorias que las trataban como menores de edad permanentes. Los jóvenes no podían expresar su creatividad artística sin enfrentarse a la censura. Incluso actividades simples como escuchar música occidental, usar ropa de moda o socializar con el sexo opuesto podían resultar en arrestos por parte de la policía moral. Internet se convirtió en la válvula de escape para esta generación frustrada. A pesar de los intentos gubernamentales de censura, los jóvenes iraníes se volvieron expertos en eludir los filtros y acceder a información del mundo exterior. Las redes sociales les permitieron conectarse con jóvenes de otros países y comparar sus vidas con las de sus pares globales. Esta exposición a estilos de vida alternativos solo intensificó su resentimiento hacia las restricciones que enfrentaban en casa. La música se convirtió en una forma particular de resistencia cultural. A pesar de las prohibiciones oficiales, surgió una próspera escena musical underground que mezclaba ritmos tradicionales persas con rock, rap y música electrónica occidental. Bandas como Kiosk y artistas como Mohsen Namju desarrollaron seguidores masivos cantando sobre alienación, represión y el deseo de libertad. Sus letras, aunque metafóricas para evitar la censura, resonaban profundamente con jóvenes que se sentían atrapados entre tradición y modernidad. La crisis de identidad de esta generación se intensificó por la creciente exposición a la cultura global a través de Internet y satélite. Veían que jóvenes en otros países podían vestirse como querían, escuchar la música que les gustaba y elegir sus propias creencias religiosas. Esto generó una pregunta fundamental. ¿Por qué los iraníes, herederos de una de las civilizaciones más grandes de la historia, tenían que vivir bajo restricciones que sus pares en otros países no enfrentaban? Esta pregunta se volvió aún más urgente cuando los jóvenes iraníes comenzaron a aprender sobre la historia preislámica de su país, a menudo a través de fuentes extranjeras que no estaban disponibles en el currículo oficial. Descubrieron que sus ancestros habían creado el primer código de derechos humanos, que las mujeres persas habían tenido derechos que sus homólogas en otros países no conseguirían hasta siglos después, que la tolerancia religiosa había sido una característica definitoria de la civilización persa. Esta conciencia histórica creó una narrativa alternativa. Quizás el problema no era que Irán necesitara más Islam, sino que necesitaba menos. En 2009, algo extraordinario sucedió durante las protestas del Movimiento Verde en Irán. Por primera vez desde la Revolución Islámica, los manifestantes no gritaban consignas islámicas o antioccidentales. En su lugar, coreaban «¿Dónde está mi voto?» y «Irán, Irán, no muerte a América» o «Allahu Akbar». Era una señal sutil, pero significativa de que la identidad política iraní estaba comenzando a separarse de la identidad religiosa islámica. Los años siguientes han visto una aceleración de esta tendencia, impulsada en gran parte por la revolución digital. A pesar de la censura gubernamental,
los jóvenes iraníes han desarrollado una sofisticada comprensión de cómo acceder a información prohibida. Utilizan VPNs para acceder a sitios web bloqueados, Telegram para comunicarse de forma segura y aplicaciones encriptadas para compartir contenido censurado. Esta conectividad digital les ha dado acceso no solo a la cultura popular occidental, sino también a su propia historia prohibida. YouTube, Instagram y TikTok se han convertido en universidades alternativas donde los jóvenes iraníes aprenden sobre la grandeza de la Persia antigua. Videos que explican la filosofía zoroastriana, documentales sobre Ciro el Grande y conferencias sobre la arquitectura sasánida circulan ampliamente a pesar de estar oficialmente censurados. Los influencers iraníes en el exilio han creado contenido que reinterpreta la historia iraní desde una perspectiva nacionalista persa en lugar de religiosa islámica. Esta educación digital alternativa ha tenido efectos profundos. Los jóvenes iraníes han comenzado a adoptar símbolos preislámicos como formas de expresión identitaria. El farbajar zoroastriano aparece en tatuajes, joyería y arte callejero. Los nombres persas antiguos se han vuelto populares entre los nuevos padres. Las festividades tradicionales persas como Yalda, solsticio de invierno, y Chaharshanbe Suri, Festival del Fuego, se celebran con más entusiasmo que las festividades islámicas oficiales. Más significativamente, las encuestas, cuando son posibles, y la evidencia anecdótica sugieren que una proporción creciente de jóvenes iraníes se identifica como cultural o nominalmente musulmana, pero no como religiosa practicante. Muchos expresan abierta simpatía por el zoroastrismo, no necesariamente como una creencia religiosa, sino como un símbolo de identidad nacional iraní que predató la conquista árabe. Algunos van más lejos y se declaran abiertamente ateos o agnósticos. El régimen ha respondido a esta tendencia con una represión creciente, pero también con una creciente desesperación. Las campañas gubernamentales para promover la religiosidad entre los jóvenes han sido en gran medida fallidas. La asistencia a las mezquitas continúa disminuyendo. Los ritos religiosos tradicionales están siendo reemplazados por ceremonias civiles mínimas. Incluso en las escuelas, los maestros reportan que los estudiantes hacen preguntas desafiantes sobre por qué deben aprender sobre el Islam, cuando podrían estar aprendiendo sobre sus propios ancestros persas. La crisis del COVID-19 intensificó estas tendencias. Cuando las mezquitas cerraron durante los confinamientos, muchos iraníes se dieron cuenta de que no las extrañaban. Al mismo tiempo, las dificultades económicas exacerbadas por las sanciones internacionales han creado resentimiento hacia un régimen que gasta recursos en proyectos religiosos, mientras los ciudadanos ordinarios luchan por sobrevivir. Para muchos iraníes, el Islam ya no representa espiritualidad o comunidad, sino burocracia costosa y opresión gubernamental. Mientras escribo estas palabras en 2024, Irán se encuentra en el punto de inflexión más crucial de su historia moderna. Por primera vez desde la conquista árabe del siglo VII, una mayoría significativa de iraníes está cuestionando abiertamente no solo la forma particular de Islam que gobierna su país, sino la relevancia del Islam mismo para su identidad nacional. Las estadísticas, cuando están disponibles, son sorprendentes. Según una encuesta de 2020 realizada por Gamaan, un instituto de investigación holandés-iraniano, solo el 32% de los iraníes se considera musulmán practicante, el 8% se identifica como ateo y el 22% se clasifica como sin religión. Si estos números son exactos, significan que casi el 70% de la población iraní se ha alejado del Islam, la religión que oficialmente define su estado.
Más revelador aún es el cierre de más de 50.000 mezquitas por falta de fieles, una estadística que incluso los clérigos cercanos al régimen han admitido públicamente. Los jóvenes iraníes celebran el Nowruz, Año Nuevo persa, con fervor religioso, mientras tratan el Ramadán como una inconveniencia secular. Los nombres zoroastrianos están aumentando entre los recién nacidos. Los símbolos preislámicos aparecen en protestas y arte callejero. Lo que estamos presenciando no es simplemente una secularización del tipo que experimentaron los países occidentales, sino algo potencialmente más radical: el despertar de una civilización que había estado dormida bajo una identidad religiosa impuesta. Los iraníes no solo están abandonando el Islam, están redescubriendo activamente su herencia preislámica como una alternativa. ¿Significa esto que Irán se convertirá en un país zoroastriano? Probablemente no. La mayoría de los iraníes que rechazan el Islam no abrazan necesariamente otra religión organizada, pero sí están abrazando una identidad nacional persa que es independiente de, y a veces hostil hacia, la identidad islámica. Esta identidad se basa en el orgullo por los logros de la Persia antigua, la celebración de valores como la tolerancia y los derechos humanos que asocian con sus ancestros preislámicos, y el rechazo de lo que ven como valores árabes impuestos. Las implicaciones de esta transformación van mucho más allá de Irán. Si el corazón del mundo chiita se vuelve post-islámico, ¿qué significa eso para el Islam global? Si los descendientes de Ciro el Grande rechazan la religión de sus conquistadores y abrazan los valores de sus ancestros, ¿podría esto inspirar movimientos similares en otros países con herencias preislámicas ricas? La historia que has leído en este documental no es solo sobre el pasado, es sobre un futuro que se está desarrollando ante nuestros ojos. Después de 1300 años, los persas pueden estar finalmente despertando de su largo sueño islámico y recordando quiénes eran antes de que los conquistadores llegaran desde el desierto. Si tienen éxito, podríamos estar presenciando no solo el fin del Islam en Irán, sino el renacimiento de una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia humana. La pregunta ya no es si Irán se está convirtiendo en Persia de nuevo. La pregunta es qué tipo de Persia será y si el mundo está preparado para el retorno de una civilización que una vez enseñó a la humanidad el significado de la tolerancia, los derechos humanos y la diversidad cultural. La respuesta determinará no solo el futuro de 85 millones de iraníes, sino el equilibrio de poder en todo el mundo islámico para las próximas generaciones. El fuego sagrado que los árabes pensaron haber apagado para siempre parece estar encendiéndose nuevamente, y esta vez podría ser imposible de extinguir.